Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com y vamos a ir comenzando con nuestro video semanal en donde vamos a ver cómo se están comportando la apertura de los mercados, de los principales mercados financieros. En este caso vamos a ver un poco los recientes movimientos que hemos podido observar en el petróleo, en el mercado energético a nivel mundial, también el peso mexicano, cómo se ha tratado de comportar frente al decrecimiento de la fuerza del dólar estadounidense que hemos empezado a ver, también un poco ver como la perspectiva del mercado accionario en Estados Unidos antes de que tengamos datos económicos importantes para este mes y también un evento que ocurrió en Japón que hasta el momento ha permitido que el Nikkei como principal índice japonés pues se haya empezado a recuperar en el corto plazo. Listo, antes de ir comenzando los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo y ya después de esto comenzamos oficialmente con el video. Perfecto, ya habiendo visto esto, vamos a pasar a ver cuáles son los eventos fundamentales más relevantes que vamos a tener para esta semana. Hoy estamos a 2 de febrero del 2026, entonces estamos viendo en estos momentos básicamente que ha empezado a sentirse como una especie de comportamiento de la confianza, ¿no? La confianza ha comenzado a volver constantemente a los mercados financieros, principalmente, ¿cierto? Porque hay una perspectiva de datos económicos que se los va a mostrar más adelante que van a salir para Estados Unidos y esto pues ya empieza a generar un poco de especulación sobre cómo van a empezar a influir estos datos con el manejo de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? Entonces recordemos que hasta este momento, pues en Estados Unidos se mantiene como una percepción de política monetaria neutral, con tasas más altas que otros bancos centrales de la región y pues esto a la larga no permite que la confianza de los mercados, por ejemplo, el mercado accionario se empiece a recuperar consistentemente. Entonces, el mercado tiene mucha expectativa de que esto puede ir cambiando, ¿cierto? Esta perspectiva de altas tasas en Estados Unidos pues puede ir cambiando con los datos que se van a comenzar a publicar en el corto plazo, ¿no? También vemos un ejemplo de cómo se está viendo este tema de crecimiento en la confianza. De hecho, el índice Dow Jones, que es uno de los principales exponentes del mercado accionario estadounidense, pues ha logrado llegar en estos momentos a niveles históricos por encima de los 50.000 puntos, que es una zona de referencia psicológica bastante relevante y pues a la larga pues nos demuestra a nosotros que se mantiene una perspectiva de confianza bastante estable en estos momentos para los mercados de riesgo. También en Japón tuvimos un evento político, ¿cierto? Tuvimos la victoria importante del partido que en estos momentos es gobernante en Japón y esto por ahora ha logrado mantener como esa sensación de confianza en el territorio. De la larga pues está beneficiando sobre todo al mercado local. En este escenario pues el Nikkei ha estado creciendo bastante durante las últimas jornadas. Y también comenzamos la semana con un dólar estadounidense que a pesar de que llevábamos una racha de casi 5 sesiones con crecimiento en la fuerza del dólar estadounidense, pues ya esto ha cambiado un poco y durante esta semana pues ya comenzamos con un efecto en el mercado en general de un dólar estadounidense un poco más débil de lo que podíamos observar durante la semana pasada. Entonces a la larga pues también se está empezando a ver este efecto en los principales mercados. ¿Qué eventos económicos clave, ya viendo un poco más a profundidad el calendario económico tenemos para esta semana? Primero, casi que todo se resume en los datos económicos que va a publicar Estados Unidos. Recuerden que durante esta semana vamos a tener NFP, ¿cierto? Que traduce Non-Farm Employment Change y en español sería como el cambio en nóminas no agrícolas, que es el dato más relevante a tener en cuenta para la sensación o el comportamiento de empleo en Estados Unidos. Y pues en teoría estaba programado para que saliera la semana pasada, pero pues lo pasaron para esta semana por una especie de problema que hubo con el cierre del gobierno reciente que tuvo Estados Unidos. Entonces, para este dato en concreto, se espera que se dé una creación de empleo de 66.000 nuevos empleos frente a los 50.000 que se reportaron durante el mes pasado. Y también, dato relevante que va a salir para Estados Unidos son los datos de inflación, tanto anual como mensual. En anual se espera 2.5% y en mensual se espera 0.3%, ¿no? Importante tener en cuenta que la meta de inflación de Estados Unidos es el nivel de 2% objetivo y eventualmente pues si empezamos a ver una inflación que esté por encima del 2.5% esperado, pues empezaría a incrementar el miedo de que se está descontrolando la inflación en Estados Unidos recientemente. Pero lo importante a tener en cuenta es que los datos de empleo, si empiezan a mostrar un decrecimiento en el empleo, pues esto posiblemente lo que pueda terminar haciendo es que puede
como motivar esa sensación de desconfianza por parte del Banco Central hacia la economía y podría llegar a permitir como un ambiente un poco más propicio a que se bajen las tasas de interés. Si llegamos a tener algún comentario, algún efecto económico, el cual apunte a que podríamos empezar a tener más bajas tasas de interés en Estados Unidos, pues lo que pasaría es que a la larga un mercado estadounidense con menores tasas de interés, pues lo que permite es que se empiece a motivar un poco más el consumo y esto le puede a la larga ayudar a que la confianza de activos de riesgo como los índices accionarios o el mercado accionario en general se empiece a recuperar constantemente, por lo cual es crucial, digamos, que el calendario económico de esta semana para ver si vamos a tener un banco central un poco más enfocado a controlar la inflación o vamos a tener en las siguientes decisiones de Estados Unidos un banco central más enfocado a tratar de ayudar a la economía, lo cual pues podría empezar a despegar un poco más esa confianza que ha tratado de subir en el corto plazo hacia el mercado accionario en estos momentos, ¿no? De hecho, si miramos las oscilaciones del índice de miedo y codicia, ¿cierto? Que es publicado por CNN, pues nos damos cuenta que durante esta semana ya estamos viendo una oscilación de 48 puntos, ya estamos, digamos que repuntando un poco más hacia la zona de neutralidad del índice y se está comportando en zonas por encima de lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Entonces, en cierta medida, digamos que la confianza en el mercado se está viendo un poco más inclinada a ver lo que puede hacer la Reserva Federal, pues con la publicación de datos económicos que vamos a tener. ¿Listo? Entonces vamos a pasar entonces a ver esos gráficos de los activos que les mostré al principio del video para ver cómo se está comportando en general el mercado y cómo estamos esperando a que pueda reaccionar ante la llegada de estos nuevos datos económicos que tenemos durante esta semana. Perfecto, entonces quiero que primero comencemos viendo rápidamente qué está pasando con el índice del dólar estadounidense en estos momentos, ¿no? Veíamos que la semana pasada pues teníamos esta recuperación importante, ¿cierto? De hecho, esto lo tomamos como un índice de referencia para ver cómo se está comportando en general la fuerza del dólar estadounidense en el corto plazo y veíamos, digamos que una recuperación muy consistente durante el cierre de la semana pasada, ¿no? De hecho, el índice estaba tratando de acercarse a esta zona que comprende la media móvil de 250 periodos y pues representa la zona de referencia más relevante a tener en cuenta. Sin embargo, pues al inicio de esta semana pues hemos visto una caída en la confianza del dólar estadounidense. Esto se ve principalmente porque hubo una caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y a la larga pues que haya una menor sensación de tasa de interés en los bonos, pues no motiva una demanda consistente por dólares estadounidenses, ¿no? Lo cual, digamos que en estos momentos se está explicando como esta especie de debilidad reciente que estamos viendo en la fuerza del dólar durante los movimientos del corto plazo. Ya tenemos una nueva perspectiva bajista y pues esto a la larga ha permitido que algunas monedas principales como el euro hayan empezado a recuperar un terreno consistente. También vemos el mismo comportamiento en activos como la libra. Estamos viendo, por ejemplo, en el dólar australiano también una valorización bastante relevante con respecto al dólar estadounidense en el corto plazo. Sin embargo, les quería mostrar el escenario del banco no sino del peso mexicano. ¿Por qué? Porque recuerden que durante la semana pasada nosotros tuvimos una publicación del Banco Central de México y a diferencia de lo que están haciendo muchos bancos centrales que era mantener una perspectiva de bajas tasas de interés, el Banco Central de México lo que hizo fue mencionar que había un nuevo problema consistente en la inflación de México y pues a la larga esto permitió que junto con la debilidad consistente que estamos viendo en el dólar estadounidense pues empezara a valorizar de nuevo el peso mexicano que ha sido una de las monedas que más ha tratado de aguantar las oscilaciones alcistas que ha tenido el dólar durante las últimas semanas. Y de hecho si vemos el comportamiento en general de lo que ha hecho el USD MXN, podemos resaltar que el patrón dominante en estos momentos del gráfico pues sigue siendo esa larga línea de tendencia bajista que tenemos por allá desde abril del 2025. ¿Por qué está pasando esto? Principalmente porque recuerden que México es uno de los países que en comparación a bancos centrales principales pues mantiene una tasa de interés mucho más alta que el promedio, ¿no? La tasa del banco de México en estos momentos es del 7% y, por ejemplo, la tasa de Estados Unidos se mantiene en el 3.75%. ¿Qué quiere decir esto? Que es más interesante o atractivo pues las inversiones en el mercado de renta fija utilizando pesos mexicanos que las inversiones de renta fija en Estados Unidos utilizando dólares, por lo cual pues a la larga ha ayudado a que consistentemente a lo largo de ya casi un año, ¿cierto? Se mantenga una gran presión vendedora en este par, que es el USD
en contra del peso mexicano y que pues a la larga nos muestra a nosotros una valorización bastante importante a favor del peso mexicano en estos momentos. Entonces, importante tener en cuenta, pues a la larga, esta es una de las monedas que más relevantes ha empezado a ser frente al dólar estadounidense. Seguimos en oscilaciones consistentes en esta larga línea de tendencia bajista en estos momentos para el gráfico. Por ahora no hay ninguna corrección alcista relevante que nos muestre a nosotros un escenario diferente a esta larga línea de venta que estamos viendo en estos momentos y pues ya estamos viendo oscilaciones que se están tratando de acercar a este nivel de acá, que en estos momentos es el soporte principal y que corresponde a la zona cercana de los 17 pesos por dólar estadounidense. También esto corresponde a zonas no vistas desde mayo del 2024, lo cual digamos que es una zona de soporte importante a tener en cuenta y es posible que a medida que empecemos a ver oscilaciones que ya se empiecen a ubicar por debajo de los 17 pesos, pues lo que podría pasar con este par de monedas es que a la larga estaría estandarizando un sesgo vendedor mucho más relevante en el corto plazo y esto a la larga pues le podría dar digamos paso a una presión vendedora mucho más dominante que incluso pueda empezar a hacer que esta línea de tendencia se empiece a volver un poco más agresiva durante las siguientes jornadas de negociación, ¿no? El sesgo dominante en estos momentos pues sigue siendo el sesgo vendedor y pues a la larga que empecemos a ver oscilaciones por debajo de los 17 pesos por dólar, lo que podría empezar a pasar es que vamos a tener una de las monedas que en estos momentos muestra una de las tendencias más claras del mercado y también podríamos tener de pronto el inicio de una tendencia un poco más agresiva a favor del peso mexicano en las oscilaciones del corto plazo, ¿no? Siguiente nivel importante a tener en cuenta, obviamente, pues siempre vamos a estar de pronto buscando zonas de barrera cercana relevante para ver posibles correcciones, pues sería ya el nivel de 17.73, de 16, perdón, punto 73 pesos por dólar, que corresponde a una barrera bajista siguiente a una posible confirmación de fuerza vendedora que se puede comenzar a dar por debajo del nivel psicológico de los 17 pesos por dólar. Sin embargo, pues a medida que el precio se ha digamos que ha estado una reducción bastante consistente durante las últimas semanas. No se descarta que hayan espacio para posibles correcciones alcistas en el corto plazo, lo que sería normal a medida que una tendencia va descansando de sus movimientos constantemente. Y pues por esto deberíamos tener en cuenta el precio que podría funcionar como barrera para correcciones de compra, que sería la zona de 17.46 pesos por dólar, que es la resistencia más cercana. Y a medida que empecemos a ver posibles correcciones alcistas que se empiecen a formar, pues esta sería la barrera tentativa más interesante a tener en cuenta. Ya para ver un posible cambio de tendencia, por aquí tenemos la barrera que constituye la larga línea de tendencia vendedora y se alinea con la media móvil, en este caso de 50 periodos, son los 17.79 pesos por dólar. Si empezamos a ver oscilaciones que se ubiquen de pronto ya muy por encima de este nivel, este sería de pronto el patrón de cambio de tendencia que podría darnos inicio a una fase de compradora mucho más consistente, pero hasta que el precio no empiece a ver oscilaciones por encima de los 17.80 no podemos estar esperando una perspectiva de un posible sesgo comprador en las oscilaciones del corto plazo para este par de monedas en específico. Y a medida que de pronto esta renovada debilidad en el dólar estadounidense se siga manteniendo, pues a la larga esto sigue alimentando posiblemente una perspectiva de un peso mexicano un poco más fuerte en las oscilaciones del corto plazo para este escenario que estamos viendo. Quisiera que también viéramos cómo se está comportando el mercado del petróleo. Se los quiero mostrar básicamente, es porque recuerden que la semana pasada tuvimos anuncios de la OPEP, de la Organización de Países Petroleros, y ellos llegaron a mencionar que posiblemente esos incrementos de producción de barriles de petróleo que estaban manteniendo durante la última temporada del 2025 iban a entrar en una pausa, digamos que un poco necesaria, ¿no? Porque ellos mencionaban que posiblemente la producción ya estaba llegando a niveles bastante altos y por ahora querían no seguir con los incrementos de producción durante el corto plazo. Esto, digamos que ha sido un evento muy importante tener en cuenta para el petróleo, porque si no tenemos una expectativa de sobreproducción, pues esto a la larga no ejerce presión sobre el precio y evita, digamos, que el precio siga mostrando una debilidad consistente, ¿no? A medida que la producción se reduce, pues esto empuja que empecemos a ver un precio más alto y es especialmente esta dinámica bastante relevante en el mercado petrolero para el corto plazo. Entonces esto digamos que en parte ayuda a la recuperación constante del barril de petróleo. En estos momentos pues el barril ya se ubica por encima de las dos medias móviles, tanto de 50 como de 200 periodos en el corto plazo y ya por fin, después de varios meses, comenzamos a ver zonas interesantes por encima de la zona psicológica de los $60 por barril. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos que deberíamos tener en cuenta
como eventos principales técnicos a ver en el gráfico del petróleo. Lo primero es que estamos en camino a tratar de formar una nueva tendencia compradora. De hecho, ya estamos creando un escenario de mínimos cada vez más altos, ¿cierto? Y una recuperación del precio consistente que a la larga está tratando de formar una nueva tendencia compradora. Es muy posible que a medida que las oscilaciones del precio se mantengan por encima de las medias móviles y por encima de la zona de los $60, pues esto siga motivando a una recuperación mucho más consistente de las oscilaciones del petróleo durante el corto plazo, y esto a la larga pues nos estaría confirmando de pronto la nueva creación de una línea de tendencia alcista que podría llegar a ser relevante para los movimientos del petróleo durante las siguientes jornadas de negociación. Por ahora, digamos que los indicadores no muestran de pronto exceso de fuerza compradora que nos estén anunciando a nosotros posibles escenarios de corrección, por lo cual el sesgo principal a tener en cuenta en estos momentos en el gráfico pues sería el sesgo comprador por encima de las medidas móviles que estamos viendo en estos momentos. Siempre y cuando las oscilaciones del precio no se empiezan a ubicar otra vez por debajo de la línea de $61 o por debajo de la línea de $60, pues no tendríamos nosotros como una probabilidad importante de que estemos ante una ruptura de esta posible línea de tendencia alcista y por ahora pues seguiríamos manteniendo esa perspectiva de sesgo comprador dominante que hemos visto durante las últimas jornadas. Posiblemente los $66 es la barrera más complicada, cercana a tener en cuenta con los movimientos del precio. Si ya empezamos a ver oscilaciones muy fuertes por encima de los $66, pues lo que estaríamos es formando una línea de tendencia mucho más agresiva para las oscilaciones del corto plazo, y esto pues a la larga tendría como objetivo natural tratar de llegar a alcanzar la zona psicológica de los $70 por barril, ya a medida que se empieza a consolidar mucho más una fuerza compradora más consistente en los barriles de petróleo. Entonces, perspectiva de un sesgo comprador dominante que ha empezado a formar una nueva línea de tendencia alcista, y a la larga, pues mientras las correcciones de venta no se logren mantener por debajo de los $60 como zona principal de soporte que tenemos para el gráfico, pues no habría, digamos que por ahora, una posibilidad de anular todo este sesgo comprador que estamos viendo y no había, digamos, que un escenario en donde se pueda empezar a formar una fase de indecisión mucho más consistente en las oscilaciones del corto plazo, ¿no? Por ahora la presión compradora pues sigue dominante en el gráfico, y a larga pues nos queda esperar si se va a seguir dando la formación de esta consistente línea de tendencia compradora para las siguientes jornadas de negociación. Pasemos ya un poco más a lo que está pasando en el mercado accionario, ¿no? Recordemos que al principio del video hablamos de esa como de vuelta de sensación de confianza que estamos teniendo en el corto plazo, y esto ya está empezando a ser parte importante de las oscilaciones de índices como el Dow Jones en estos momentos. Antes de continuar con esto, déjenme aquí les muestro la línea de tendencia alcista que se mantiene en estos momentos para el índice. La tenemos desde abril del 2025 y hasta el momento se ha mantenido de manera muy consistente en el gráfico. Durante las últimas jornadas logramos cruzar la zona de 50.000 puntos, que era la zona de referencia más relevante a tener en cuenta y la zona psicológica más importante a tener en cuenta para el índice, en lo cual digamos que ha motivado la perspectiva de confianza y que una tendencia compradora pues se sigue manteniendo consistente en las oscilaciones del corto plazo para el índice accionario. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta ahora? Que hayamos cruzado la zona de 50.000 puntos es bueno, pero a la larga, para seguir manteniendo una línea de tendencia compradora consistente y para seguir manteniendo una perspectiva de confianza mucho más sólida, pues lo que tendría que empezar a pasar es que las oscilaciones promedio de las próximas jornadas de negociación sí o sí tendrían que seguirse manteniendo como por encima de esa zona psicológica para nosotros seguir confirmando que durante las siguientes semanas pues vamos a tener una tendencia alcista dominante, ¿no? A medida que empecemos a ver de pronto caídas muy fuertes desde la zona de 50.000, pues lo que estaría empezando a pasar es que otra vez puede empezarse a formar un escenario de indecisión consistente en las próximas jornadas de negociación, que es lo que el índice ya ha hecho antes. De hecho, aquí podemos ver que hay como una especie de rango pequeño, ¿cierto? Una especie de rango de lateralidad que se tiende a formar cada vez que el índice trata de cruzar nuevas zonas de máximos históricos durante las últimas semanas. Entonces, a medida que las oscilaciones se mantengan por encima de los 50.000, posiblemente esto esté confirmando una fuerza mucho más dominante y le pueda dar paso a una extensión de la línea de tendencia alcista que tenemos en estos momentos. Ya el siguiente nivel psicológico a tener en cuenta pues sería eventualmente la zona de pronto de los 51.000 puntos como nivel de referencia, ya que no tenemos referencias históricas, sino nos tenemos que guiar más con referencias un poco más psicológicas. Sin embargo, lo que ha empezado a pasar dentro de esta tendencia alcista es que bien, tenemos digamos que un movimiento comprador relevante, tenemos oscilaciones por encima de los 50.000, pero también tenemos espacio
a que se generen posibles correcciones de venta en el corto plazo. Si nos damos cuenta en estos momentos, tenemos un mínimos precios máximos cada vez más altos en las oscilaciones del Dow Jones, pero en el RSI tenemos máximos cada vez más bajos. Esto a la larga lo que nos está indicando a nosotros es que hay una divergencia entre los movimientos del RSI y divergencia entre los movimientos del precio, lo cual nos está anunciando que posiblemente hay un escenario de exceso de fuerza compradora, como lo vimos con esta penúltima vela que estamos viendo en el gráfico, y a la larga, ese exceso de fuerza compradora pues puede abrir el espacio a que se empiecen a formar posibles correcciones bajistas de corto plazo, ¿no? Ante esto, el soporte más cercano es la zona de 4.800 puntos por índice y posiblemente sería la zona más importante a tener en cuenta y la zona más tentativa a tener presente ante posibles formaciones de correcciones de venta del gráfico. Y ya de pronto un nivel importante, que sería esta zona de 48.000 puntos, zona redonda de números redondos, pues sería un nivel el cual, digamos que oscilaciones que empiecen a caer por debajo de este punto, por debajo de la barrera de la 9 Ichimoku, pues nos empezarían a marcar un posible cambio de tendencia del gráfico y a la larga en ese escenario pues ya tendríamos de pronto un nuevo sesgo bajista mucho más dominante durante las siguientes jornadas. Listo, esto en términos generales, pues el Nasdaq, el Dow Jones se mantiene con una perspectiva alcista bastante importante, pero aún tiene alguna que otra posibilidad de corrección por la divergencia que estamos viendo con el RSI. Y ya para ir terminando, como habíamos mencionado lo que pasó en Japón, quería que resaltáramos lo que está pasando con el Nikkei en estos momentos. Eventualmente, pues después de la noticia política, ¿cierto? La confianza se ha empezado a recuperar bastante, ha marcado nuevos niveles máximos históricos que ahora son responsables de la resistencia más relevante a tener en cuenta, ¿cierto? Que en este caso es la zona de 58.000 puntos por índice. Y lo importante o relevante a tener en cuenta es que a pesar de las oscilaciones de otros índices, como por ejemplo las oscilaciones de los índices europeos, algunos índices americanos, posiblemente el Nikkei es el índice que en estos momentos tiene un patrón técnico con mucha más claridad, ¿no? A diferencia de otros índices que hemos estado viendo en el mercado. Y en este caso, pues lo que tenemos es una formación de un canal alcista bastante dominante ya desde abril del 2025, o sea que se ha logrado mantener este consistente canal comprador en el corto plazo y por ahora, pues digamos que a pesar de que haya espacio también para correcciones, como veíamos en el Dow Jones, pues sigue dominando una muy clara línea de tendencia alcista o canal alcista en el promedio de oscilaciones del gráfico durante las últimas jornadas y durante los últimos meses, lo cual a la larga pues nos muestra a nosotros que el sesgo principal del gráfico, pues por ahora y hasta estos momentos se mantiene como un sesgo comprador muy dominante en las oscilaciones para el índice japonés Nikkei, que seguramente puede llegar a seguir siendo relevante para las próximas jornadas de negociación. Entonces, tenemos otra vez un pico de confianza interesante, tenemos nuevos niveles máximos históricos, pero también, al igual que pasaba con el Dow Jones, pues estamos teniendo una divergencia con el indicador RSI, máximos más altos en el precio y máximos más bajos en el indicador, pues que también nos están indicando o avisando a nosotros que posiblemente tenemos un exceso de fuerza compradora que puede derivar en posibles correcciones bajistas en el corto plazo. Sin embargo, pues estas correcciones aún no serían lo suficientemente relevantes como para poder poner en riesgo la estructura alcista, pero pues sí podrían ser correcciones que empecemos a ver durante las próximas jornadas de negociación en el Nikkei japonés. Entonces, es importante tener en cuenta la zona de barrera de neutralidad cercana para este tipo de correcciones, que es la zona de 54.300 puntos, ya una zona que nos podría dar un cambio de tendencia sería la barrera formada por los 50.000 puntos, ¿cierto? Alrededor de la zona de 50.000 puntos. Serían oscilaciones que están por debajo de la media móvil, que están por debajo de esta zona de neutralidad relevante de noviembre del 2025 y ya pues nos generaría una ruptura de todo este canal alcista y nos darían paso de pronto a otro escenario un poco diferente con un sesgo vendedor más dominante en el Nikkei. Pero en estos momentos sigue dominando con bastante importancia todo este canal alcista que hemos visto durante los últimos meses y es probable que pueda llegar a ser parte importante de los movimientos por encima incluso de la zona de 58.000 puntos durante las siguientes semanas de negociación. Ya en el muy corto plazo, como tenemos divergencia con el RSI, a pesar de que el sesgo de largo plazo sea dominantemente alcista, pues hay posibilidad de que haya una que otra corrección de venta a medida que siguen avanzando las sesiones de negociación. ¿Listo? Eso en términos generales ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber observado conmigo
este análisis. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para forex.com e igual estar pendiente para durante el transcurso de esta semana vamos a tener eventos bastante importantes para el dólar estadounidense, para la economía estadounidense y a la larga esto nos puede dar una perspectiva un poco mejor de lo que irá pasando con los eventos fundamentales de los principales índices y también de las monedas durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, con esto me despido, espero que tengan una excelente semana y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.